Hola compis, bienvenidos una semana más, nos vemos otra vez por aquí, otra vez en vez de lunes en martes, pero de verdad 100% a partir del lunes que viene, ya solo los lunes estaré por aquí, bueno, salvo que me ocurra algo súper grave o por lo que sea, pues no pueda, pero vamos, en principio todos los lunes estaré por aquí. Ayer, como ya os dije por mis redes sociales, pues los vecinos están de obras y era imposible grabar sin que hubiese un ruido de fondo estrepitoso y al final la idea de hacer esto es que se me escuche o que me podáis oír y no oigáis la reforma que se está haciendo el vecino de abajo. Así que una vez más lo siento y vamos a entrar ya en materia, que si no, no da tiempo. La semana pasada en un comentario hubo una compi que me dijo que quería o que le gustaría que comentase un poquito más acerca de la libertad de fallos y la verdad es que es un vídeo que tengo pendiente, pero me va a perdonar esa compi y voy a retrasar ese vídeo, lo publicaré en las próximas semanas y dadas las fechas en las que estamos, que ahora hoy justo hace un año que nos examinamos de gestión, pues quiero recordar cómo fue el examen, cómo lo viví yo, también por si mi experiencia le puede ayudar a otros compañeros que se vayan a presentar en el futuro, incluso de otras opos a nivel de un poco de experiencia de examen, de in situ del examen. Y la semana que viene hablaré sobre mi preparación hacia el examen, o sea, realmente qué hice los 3 meses anteriores y os compartiré mi planificación que la tengo guardada para que veáis un poco qué es lo que hice. Obviamente yo no tengo la fórmula mágica de las oposiciones, no la tengo yo ni la tiene nadie, no existe, lo siento si lo estabais buscando, pero bueno, si a alguien le puede servir como orientación, un poco como pautas, siempre recalcando que lo que a mí me viene bien o lo que a mí me vino bien no tiene por qué venirle bien a todo el mundo o porque una persona haga totalmente lo contrario a mí no quiere decir que le vaya a ir mal. Al final esto ya sabemos cómo es, que ojalá, pero no hay una fórmula matemática ni una fórmula mágica. Entonces, pues bueno, lo dicho que sería compartirlo por si a alguien le puede servir. Y ahora sí, sin más dilación, café y al lío. Bueno, pues como ya os comenté en anteriores vídeos, yo me presenté a 3 exámenes en 7 días. Fueron sábado 20, domingo 21 y sábado 27, es decir, de sábado a sábado me presenté a los 3 cuerpos de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Fueron auxilio, gestión y tramitación por este orden. Y bueno, mi experiencia respecto a los exámenes, es decir que yo ya me presenté a la anterior convocatoria, la del concurso oposición, con lo cual ya sabía un poco a lo que me enfrentaba, un poco lo que es sentirse en el mood de examen, ¿no? Y es algo que me preguntáis y 100% lo recomiendo, aunque llevéis muy poquitos meses o sintáis que no vais preparados, id al examen porque la verdad es que la experiencia ayuda mucho a, a calmar los nervios, a saber a qué nos vamos a enfrentar, a sentirse en un examen, a ver de qué se trata y nos ayuda mucho para futuras convocatorias, sobre todo para la convocatoria en la que sí que estemos bien preparados y sí que vayamos a competir y tengamos opciones de plaza. El primer examen fue el sábado 20 de auxilio y la verdad es que, bueno, para variar, los que opositéis a la Administración de Justicia ya lo sabréis o si estáis empezando todavía no, pero lo descubriréis. En la Administración de Justicia las cosas no suelen funcionar bien. Sería raro que todo funcionase bien y como no, para sorpresa de nadie, pues el examen de auxilio empezó súper tarde, creo que estuvimos como hora y media esperando a que nos repartieran el examen. Y bueno, la verdad es que el examen para mí fue como mi mejor examen. Tuve muy poquitos fallos, me dejé muy poquitas en blanco, además me sentí súper cómoda haciendo el examen, de hecho es en el que mejor nota saqué. Y fue un examen que yo lo que diría fue un examen de copia y pega, fue un examen de muchas preguntas que se repetían en exámenes anteriores, otras que no, y fueron preguntas, o sea, fue un examen bueno. Relativamente, o sea, obviamente tenías que haber estudiado, pues como todo, pero fue un examen accesible, o sea que si habías estudiado y habías practicado mucho el tipo test y habías hecho exámenes de convocatorias anteriores, que ya sabéis que yo lo recomiendo 100%, pues era un examen que premiaba eso, premiaba a la gente que había estudiado y que había practicado. Y todo lo que fue bien en el primer examen fue mal en el segundo.
Yo cuando empecé a prepararme los prácticos se me daban muy, muy mal. De hecho, me acuerdo de decirle al oponovio, es que no voy a sacar más de un 2 en un práctico en mi vida. Y cuando me examiné, llevaba muy bien los prácticos. De hecho, los prácticos son mi punto fuerte. Para que veáis que lo que algo nos puede parecer súper difícil, llega un momento en el que al final puede hasta ser aquello que nos caracteriza. Y bueno, pues además ahí me tocó la opción B, me tocó el práctico que era un poquito, bueno, un poquito no, que no había por dónde cogerlo, que estaba súper mal formulado, había muchas preguntas anulables. Entonces, como opositor que va a un examen y que sale de un examen del primer ejercicio muy contento, pues llegas a ese ejercicio y se te cae de todo, o sea, no sabes por dónde cogerlo. Y así me pasó, pues que sucumbí a la presión del examen, me empecé a poner nerviosa porque no sabía por dónde salir. Dije, bueno, ya está, aquí me quedo. O sea, todo lo que me ha ido bien, ahora lo voy a echar a perder y me voy a quedar en el práctico. Y entonces, pues eso, sucumbí un poquito a la presión. He de decir que luego, cuando corregí el examen, pues no me había ido tan mal, o sea, fue más la sensación de ese examen, pero bueno, al final, como ya puse en un comentario, Auxilio es el cuerpo que tiene el examen más complicado en el sentido de que suelen ser, sobre todo los prácticos, más rebuscados y las notas de corte suelen estar mucho más altas y así fue. Aquí en la Comunidad Valenciana quedó por encima del 90, que es, vamos, de las notas de corte yo creo más elevadas de los últimos años. Y bueno, y el corte fue el práctico, yo me quedé por muy poquito, de hecho por una pregunta que anularon, pero no pasa nada porque el resto fue bien y a eso vamos a hablar. Pues bueno, yo salí muy contenta del examen, dije que no los iba a corregir hasta que pasaran todos los exámenes, pero obviamente no podía y menos con el oponovio que es un ansias y al final pues los corregí porque al final pues eso, no iba a estudiar nada para el día siguiente porque de un día para otro pues era tontería con los nervios y todo, pues no era, iba a ser contraproducente. Entonces nada, corregí el examen y me quedé muy contenta. Entonces la verdad es que pues me motivó para seguir los siguientes exámenes y luego vino gestión que también pues hubo una mala gestión, valga la redundancia, de las aulas de exámenes. Sobre todo, bueno, el práctico fue bastante complicado, muchas preguntas de contencioso administrativo que a mí me lo llevaba bien, pero muchas preguntas de articulito y tal, que al final pues dudas mucho y no sabes si estarás contestando bien o no. O sea, al final son preguntas en las que, salvo que te las sepas 100%, que suele ser pues un 1 o 2% de los opositores, el resto de opositores pues nos la jugamos. Y bueno, para que os hagas una idea, en mi primera vuelta del test me dejé 22 preguntas en blanco, o sea, 22 preguntas que no tenía ni idea o que estaba entre, o sea, que no las tenía 100% seguras y que me la jugué porque si a 100 le restas 22, menos los fallos que hayas tenido, ya con eso no se puede competir. Así que dije, aquí hemos venido a jugar y allá que vamos. Con esto no quiero decir que las 22 preguntas fueron lotería, obviamente, pues a lo mejor estaba entre 50-50, entre dos, de cuatro respuestas alternativas estaba entre dos y estaba 50-50 y pues igual que algunas veces contestas y te sale mal, otras veces contestas y te sale bien, pero al final siempre hay un poquito de conocimiento y un poquito de suerte, porque al final pues es lo que hay. Luego el supuesto práctico fue un monitorio, nada, súper bien. De hecho, las contesté todas y tuve todas aciertos. Como os digo, al principio los test, o sea, los prácticos eran mi cruz y luego, gracias también a que mi profesor le da mucha caña al procesal y me acabó gustando, pues los prácticos al final eran como mi punto fuerte. Entonces, súper tranquila y por esa parte, genial. Y luego llegó el tercero, el de preguntas cortas, que eran 5 preguntas cortas. Y la verdad es que fue un momento un poco caótico porque sabíamos que teníamos poco tiempo, las preguntas eran muy concretas, en mi caso, también es verdad que yo ahora lo veo con otra perspectiva, a mí me pareció fácil, ahora seguramente no lo pudiese contestar, o sea, creo que es porque en ese momento iba bien preparada. Y la verdad es que me sentí bien haciendo el examen, salvo la pregunta del 505, que yo decía, no van a repetir preguntas y no me voy a estudiar las preguntas que ya han salido. Las practiqué en simulacros con el profesor, o sea, con mi academia, con mi preparador y con Natalia y con Marga.
pero era como, esto no me lo voy a estudiar, que no va a caer. Y justo cayó una, y esa fue la pregunta que peor llevé, o sea, que estaba peor estructurada, que no había, o sea, no tenía, era como, me lo sé y te lo estoy contando, tú sabes que me lo sé, pero no es literalidad, no es artículo, no está bien estructurado, no está bien definido, que esa es, siempre ha sido la pregunta que pensaba que podía, no, que podía quitarme el tercero. Y luego aparte se juntó con que otra vez la mala gestión del examen pues permitió que la gente que había ido a ver el examen pues se levantase, provocando que en las aulas hubiese mucho ruido, mucha gente entrando y saliendo, que gente pues pudo, yo qué sé, incluso pues mirar el examen del de al lado. Yo estaba súper concentrada en lo que estaba haciendo, pero tuve que pedir silencio porque al final estás nervioso, estás viendo que tienes poco tiempo, que tienes que contestar, o sea, tienes que darlo todo porque al final te estás jugando un trabajo y tuve que pedir silencio porque la gente hacía mucho ruido y fue algo que me molestó, el poco compañerismo que hubo de otros opositores que ya no, que estaban levantando y ya no se jugaban nada y no tuvieron en consideración con los que nos quedábamos haciendo el examen. Me he dado cuenta de que este vídeo va a durar más de 10 minutos, pero bueno, voy a intentar también ser breve, pero es verdad que todo este año no he hablado un poco de cómo sentí mi examen, mis exámenes, y ahora que hace un año creo que está bien, que además que esta plataforma me permite hablar con un poquito más de extensión, pues contaros un poco cómo fue mi experiencia, sobre todo por si alguien le puede ayudar. Y bueno, pues eso, me examiné de gestión y recuerdo que ese día, o sea, estaba como, era un zombie entre los nervios, el día anterior examen, ese día examen, encima para mí era como mi top, o sea, yo preparaba gestión, era como para lo que me estaba preparando realmente, entonces esa tarde la recuerdo como de estar, o sea, era inerte, o sea, estaba súper cansada. Y encima la presión de que a los 7 días, perdón, a los 5 días, 5 días, sí, a los 5 días, no, a los, ya no sé contar, a los 6 días, perdón, a los 6 días tendría tramitación, es decir, de domingo a sábado siguiente, fue mi peor semana como opositora, no diría de mi vida porque me han pasado muchas cosas, pero desde luego fue mi peor semana como opositora y no se lo recomiendo, vamos, a nadie. También os digo que yo en esa semana que fue como, vale, tengo que aparcar, que me he examinado, de aparcar los pensamientos de cómo me habrá ido y centrarme en, aún tengo una posibilidad y por si acaso no ha salido bien esto, tengo que seguir jugando mis cartas y sobre todo preparando el Word, aunque luego no sirviese para nada. Fue una semana muy dura y que yo ahora viéndolo también con perspectiva dije, bueno, pues o sea, digo, pues mira, fue una semana muy mala, pero gracias a esa semana ahora estoy donde estoy. O sea que también al final, cuando ves las cosas desde el otro lado, dices, "Uf, qué mal estaba, pero es que lo volvería a vivir probablemente, sobre todo con el mismo resultado. Por eso que aunque ahora lo veáis súper negro o que sintáis que ya no podéis más, que ya no podéis más, em, intentad sumar un poquito más, que si estáis así de cansados probablemente sea porque lo hayáis dado todo y por ese poquito que nos quede la sensación de no haberlo dado todo, todo, porque al final, lo que ya os dije en el anterior vídeo, lo más importante es quedarse orgulloso y estar satisfecho con el trabajo de uno mismo y si luego encima eso nos da el resultado que esperamos, pues ya, ¿qué más podemos pedir? Y bueno, pues después de esa fatídica semana, que además yo recuerdo que vi una publicación de Justioposición de Isabel, que ella se sintió exactamente igual antes de aprobar tramitación, y luego fue como, fíjate lo que es la vida, que yo esa semana, para lo mal que lo estaba pasando, estaba aprobando sin saberlo. Y nada, pues después de esa fatídica semana, sábado, último examen, ya con ganas de acabar, ya ahí era más de, mira, que tenga que ser lo que tenga que ser, pero quiero acabar ya, quiero dormir, quiero dejar de estudiar una semana. Y bueno, pues fue el examen de tramitación, otra vez pues con mucho tiempo de espera, bueno, más de lo mismo al final. Es algo que tenéis que saber que eso, que si preparáis estas oposiciones, que la gestión es muy mala y que
las normas cambian cada 2 por 3, que la hora de convocatoria nunca es real, o sea, tú sí que tienes que estar a la hora porque si no, no te dejan entrar, pero que luego el examen empieza y acaba cuando ellos dicen. Y es algo que desespera bastante, es bastante, eh, yo diría que incluso tortura, porque al final estás ahí y estás un poco como cerdo en el matadero y no puedes controlarlo, pero bueno, ya estás ahí y ¿qué vas a hacer? Así que bueno, eso también tenedlo en cuenta de cara a las próximas convocatorias. Igual no, ojalá lo corrijan, pero la experiencia me dice que no va a ser así. Y nada, el examen de tramitación, pues nada, el examen, lo que es el primer ejercicio, el tipo test, fue un examen a mi gusto muy psicológico, con preguntas muy de incorrecta, cuál no, muchas de como tener que leer bien la pregunta si no tenían fallo fácil y menos algunas preguntas que me parecieron más complicadas, tema registro civil y eso, creo recordar que también hace un año. Ha sido el único examen que he repasado. Pues me pareció bastante complicado, pero bien, o sea, se podía hacer. Luego el práctico me encantó porque yo llevaba mucho tiempo diciéndole a mi preparador que iba a caer un práctico de social, que no había caído nunca, y que siempre decía, va a ser este año, o va a ser en este cuerpo", y nunca era. Y cuando fue, pega hasta como un gritito porque me alegré un montón. De hecho, justo esa semana había repasado ese procedimiento penal, bueno, penal, ese procedimiento social, que bueno, era el social ordinario, el procedimiento ordinario, y me alegré un montón porque dije, "Oh, esta es la mía", y de hecho pues también hice pleno, se me dio muy bien. Y todo esto se convirtió, o sea, todo lo que fue hacia arriba fue luego hacia abajo cuando abrí el tercer ejercicio de tramitación, el de Word. Ahora es otro ejercicio, pero bueno, entonces era de Word y habíamos estudiado bastante. O sea, eso fue lo que más rabia me dio, que había estudiado bastante y había perdido mucho tiempo de estudio, o sea, invertido mucho tiempo de estudio en algo que no fue el examen. O sea, todo lo que, los exámenes que se habían hecho anterior, o sea, los que teníamos de referencia, e incluso luego los el examen de incidencias, era un examen y el que nos pusieron fue otro. No sé de dónde sacaron las preguntas que de un temario que no teníamos, fuera de las pautas que habían dado ellos. Entonces fue un examen que no había dónde cogerlo y ahí sí que yo lo digo, que fue la quiniela de mi vida. Yo me sabía 7 preguntas de 20 y el resto sí que pues hice quiniela porque igual que en gestión que me había dejado muchas en blanco en la primera vuelta, dije aquí he venido a jugar, si no las contesto estoy fuera, si las contesto puedo estar dentro. Y de hecho fue el examen, o sea, el global, el cómputo de nota que peor tuve y fue la que me dio la plaza, la que antes supe. El vídeo este que subí descubriendo que tenía plaza fue la peor nota que tuve de los 3 cuerpos, el examen en el que salí diciendo ni de coña y ese fue el que aprobé. Porque claro, al final tenemos que tener en cuenta que en un proceso selectivo no nos da la plaza solo tener X notas, sino también en función de la nota del resto. Siempre pensando que no somos competencia, aunque compitamos, porque me parece un pensamiento súper tóxico, pues al final, pues eso, que lo que es difícil para ti también puede serlo para el resto. Así que aunque tú hayas salido muy negativo de un examen creyendo que está todo perdido, puede ser que esté todo perdido, pero también puede ser que no, porque igual esta misma sensación la tiene todo el mundo, es generalizada y puede que la nota de corte baje, que eso es lo que pasó en tramitación y así entré. Y bueno, estos fueron mis exámenes. La verdad es que me remueven muchas cosas hablar de todo esto y recordarlo. También creo que tengo un recuerdo vago por lo que os comenté de que fue un poco traumático y como que las cosas traumáticas como que dejamos de pensarlas porque nos duele. Entonces, igual tengo un sentimiento más romantizado, sobre todo por el hecho de que luego pues me ha ido bien. Pero bueno, al final es algo horrible. Es así, por lo que tenemos que pasar. Sobre todo me parece que es más duro porque sentimos como que tenemos solo esa oportunidad o lo queremos ver como, fíjate, llevo muchísimos años invertidos para un solo momento, un solo día y es algo también muy injusto porque no todos los días podemos dar lo mejor de nosotros mismos, pero al final estas son las reglas del juego, es a lo que nos enfrentamos todo y es lo que hace que sea igualitario, que sea equitativo.
Y bueno, 20 minutos que vamos a hacer, pero ya voy con las conclusiones, así como consejos generales. Diría eso, que os presentéis aunque sintáis que no tenéis ninguna posibilidad, incluso aunque haya pruebas de cante, por ejemplo, que yo que sé, os presentáis a probar judicatura y no lleváis todos los temas, habéis pasado el test, id, porque la experiencia os va a dar más que os va a quitar. Entonces, yo, vamos, creo que es algo que a mí también me ayudó mucho a que en esta convocatoria, que era en la que yo tenía opciones, ir como mucho más relajada. Entendedme, o sea, ya sabía a lo que me enfrentaba, ya tenía esa experiencia y entonces eso creo que siempre es positivo. Consejos también. Para el día del examen tengo unos posts en mi perfil de Instagram que también podéis ir a echar un vistazo, pues una enumeración de varios consejos que eso queda ahí para siempre. Pero sobre todo os diría que no bajéis los brazos, que el examen se lucha hasta el final, ya estamos ahí, ya hemos pagado nuestra tasa de examen, nos hemos desplazado, hemos decidido que vamos a invertir X horas de un sábado o de un domingo en examinarnos. El no ya lo tenemos, o sea, igual que hemos ido de casa, nos volveremos sin una plaza y siendo opositores. Pero si jugamos bien nuestras cartas, intentamos luchar hasta el final, incluso arriesgándonos más de la cuenta, siempre con cabeza, tampoco, yo qué sé, si te sabes la pregunta, vayas a jugar a pito pito, ¿sabes? ¿Sabéis lo que os digo, no? Pues eso, un poco sabiendo jugar, que al final también eso es algo que te da el hacer muchos exámenes, muchos test en este caso, practicar mucho, que te da esa experiencia, esa técnica, pues luchar los exámenes hasta el final. O sea, si hemos acabado en el minuto 80 y son 90, 10 minutos que tenemos para repasar, igual alguna pregunta de las que no hemos contestado, si las seguimos mirando, pues se nos ilumina la bombillita y nos acordamos, quién sabe. El no ya lo tenemos, así que hasta el final. Y luego, como último consejo, que no os quedéis con la sensación tan negativa del examen. Pensad que no todo el mundo llega hasta un examen, no todo el mundo lo afronta y no todo el mundo sale de allí habiendo terminado un examen, así que siempre la cabeza súper alta, sentirnos súper orgullosos con nuestro trabajo, con lo que hemos superado, el haber pasado por ahí, el haber superado una etapa más y nada, si luego tiene que ser y tiene que darnos una plaza, pues bienvenida sea y si no, pues a sumar una experiencia, a seguir sumando poquitos y al final pues la plaza cada vez estará más cerca. No me enrollo más, la semana que viene os contaré lo que os he dicho de la planificación, os compartiré mi planificación preexamen por si os puede servir de orientación o de ayuda y nada, nos vemos la semana que viene por aquí. Perdón por la chapa, por ser tan pesada y un besito, que os vaya súper bien. Estamos en contacto por Instagram y TikTok. Un besito.